Seguimos en México Decide, gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a abordar el tema del voto de mexicanos y mexicanas en el exterior. Miren, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la lista nominal, es decir, la de personas que tienen ya derecho a votar, está comprendida por 99,000 personas y de ellas 675,000 se encuentran en el extranjero. Las y los mexicanos fuera de México con credencial vigente podrán ejercer su voto o ya lo hicieron mediante alguna de las tres modalidades, por correo postal, por internet o presencialmente en las sedes diplomáticas en México, esto en el extranjero. Y para analizar este tema del voto de mexicanos en el exterior, agradecemos la presencia aquí en el estudio de la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, pero también, pues, experta en temas migratorios. Doctora, ¿cómo está? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, un gusto. El gusto siempre es nuestro. Oiga, bueno, pues bien este tema, la migración no nada más es irregular. Hay migración legal y en este entendido, pues hay mexicanos que pueden votar viviendo en otros países. ¿Cómo ve el panorama en esta ocasión? ¿Ha crecido, no? ¿Cómo va? Claro, primero la irregularidad que podría ser en términos de los documentos en otro país es respecto a ese país, pero para México son ciudadanos. Claro. Entonces aquí estamos hablando en realidad de que se trata de un ejercicio para convocar y está convocando a los mexicanos que radican en el extranjero, no importa su estatus jurídico en donde estén. Entonces, bueno, a partir de eso, lo que tenemos es que este ya es, digamos, un ejercicio que se ha repetido a lo largo de un par de sexenios, y lo que es importante es que pues ya se consolida. Han hecho ajustes en términos del modelo migratorio, del modelo de votación, porque fíjate que ahí es donde está el prurito, ¿no? Donde se atora el tema de que los mexicanos que radican fuera puedan realmente votar de una manera más amplia. Porque hoy, ustedes mencionaban acá los datos que yo veía en pantalla, tiene que ver con que a pesar de que esta es una comunidad numéricamente muy grande, estamos hablando de aproximadamente 12 millones de mexicanos que radican fuera, pero de los cuales hay una serie de requisitos que van bajando esa numeralia y tiene que ver con que al día de hoy, para poder votar, quienes ya lo están haciendo, como tú mencionabas, vía postal, vía internet o que lo harán presencialmente el día de la elección, el 2 de junio, el próximo domingo, en ciertos consulados, y ahí vas a ver los detallitos, tiene que ver con que tienen que tener no solo la credencial mexicana, ya sea obtenida en el extranjero o que la que tenían de México, ¿no? Que la conservan y está vigente, y la otra es que se hayan inscrito en el registro electoral y después en el padrón electoral. Entonces, son una serie de pasos que en realidad lo hacemos también en México, pero a lo largo de la vida, vamos, ¿no? Y en el caso de los mexicanos en el extranjero, este ejercicio se tiene que repetir, o hasta ahora ha sido así, cada sexenio, y por eso se vuelve complicado, porque la gente tiene que hacer un sobreesfuerzo que también, si nos pusieran a prueba nosotros, no sé cómo estaría, quiero decir, quienes radicamos en territorio mexicano. Pero luego ahí viene la cuestión de elegir la modalidad que por primera vez se amplió a no solamente por correo, ahora después también vía electrónica, sino también por primera vez de manera presencial, pero, por eso te dije, espérate tantito, desafortunadamente no se va a llevar a cabo en todo consulado mexicano, que además México tiene una red muy amplia de consulados, sino solamente en una decena de consulados. Y esto, pues desde mi punto de vista, es una lástima porque es no aprovechar la infraestructura que ya tenemos, que obviamente implica trabajo, obvio, sí, eso es sin dudarlo, porque además implica que también Relaciones Exteriores, aunque no son los encargados de este ejercicio, pues también participen. Entonces, hasta este momento lo que tenemos, y hubo una controversia ahí, es que 220,000 personas se inscribieron para votar desde el extranjero. Sin embargo, después de una revisión que hubo ahí, que a mí me pareció importante que se hiciera, para no dejar ningún punto, ninguna hoyito en el cual después vayan a cuestionar el proceso desde el extranjero, claro, porque esto puede ser delicado. Bueno, observaron algunas anomalías irregulares y se hizo una revisión y quedaron aproximadamente 200,000 personas que serían quienes están convocados a votar. Y cierro con esto. Ahorita el mayor reto, y ese ha sido un reto en las otras dos elecciones en las que se ha votado desde el extranjero, es que ese número de los inscritos que hicieron todo el esfuerzo de inscribirse, el padrón, el registro, todo, efectivamente voten. O sea, la distancia entre el número de inscritos y el número de votación efectiva realmente sea mínimo. Ese sería el mayor reto.
Doctora, y entiendo además que desde México hay esfuerzos importantes, la academia habrán de realizarse nuevamente un ejercicio en el que usted participará. A ver, cuéntenos por favor, porque sin duda será interesantísimo. Es el otro lado de la luna, porque esto es de los mexicanos que radican en el extranjero y esto lo lleva a cabo las autoridades electorales de nuestro país y es un voto que cuenta y además elige también presidente, diputados, incluso en algunos casos, ¿no? La Ciudad de México tiene una diputación chilanga, por ejemplo. Pero desde la academia, sociedad civil, desde hace ya 2 elecciones, hemos realizado un ejercicio que es muy interesante sobre invitar que extranjeros que radican en nuestro país participen en la elección presidencial. Y el ejercicio consiste justamente en que nosotros, mexicanos, impulsamos este proyecto en la idea de que eso nos gustaría que se le hiciera para nuestros compatriotas en el extranjero, primero, que pudieran también votar donde están, porque ahí viven, pero la otra es que es un ejercicio contra la xenofobia. Porque en la medida en que hablamos, y cada vez hablamos más de integración y de participación, y que si los programas sociales, pero no se menciona, pero mira, ni por casualidad el tema de los derechos políticos. Y el lema de esta campaña es, los derechos políticos son derechos humanos. Y por tanto, este ejercicio lo que busca es convocar a que participen, opinen votando, porque es la expresión máxima de un ejercicio democrático, y aunque es simbólico, yo siempre les digo, miren, es como una kermés, no cuenta en realidad, pero el ejercicio mismo es, digamos, el mensaje político que también nosotros ofrecemos a la sociedad mexicana, pensando en que este debate está en otros países, hay otros países de América Latina, donde el tema del voto de los extranjeros es muy vivaz, muy presente y tiene un impacto importante, Argentina, en Chile, y creemos que México debe tomar en cuenta estos ejercicios. Digo, ahorita sí ya te diría que estamos hablando de que hemos logrado repetir este ejercicio con este formato en el que, bueno, las personas que estén interesadas, y después se los ponemos en pantalla, pero que pueden ver la plataforma de migrantólogos.mx. Okay. Y en su momento, bueno, buscar en las redes también este ejercicio, y ese día, el 2 de junio, como todos los que habitamos este territorio, más nuestros compatriotas en el extranjero, podrán votar a lo largo del día, del 2 de junio, vía electrónica por un link, digo, otra vez, es simbólico. Exacto. Es un ejercicio, link, preguntas, 2 o 3 preguntas, nada más de ubicación, y pues usted por quién votaría. Y es, digamos, la invitación a pertenecer a la comunidad en la que viven y en realidad, pues también les importa y también les afecta. Sí, efectivamente, es en este caso no vinculatorio, pero que nos permite tener este termómetro de cómo nos están viendo desde el exterior al gobierno o a quien deberá dar continuidad al gobierno. Doctora, decía usted algo bien interesante y recordaba el tema de los diputados o legisladores migrantes. Ha habido recientemente algunas expresiones por parte de ciertos grupos de mexicanos en el exterior que nos dicen, híjole, es que de repente quien se quedó ahí como legislador migrante, diputado migrante o diputada migrante, como que no está haciendo tanto trabajo. Inclusive hace poco, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hacía la presentación, decía él, de verdaderos diputados, senadores migrantes en ese momento. Esto es un ejercicio difícil, entiendo, porque tener la representatividad desde México para quien está afuera no debe ser una labor nada fácil. ¿Qué sentir tienen ustedes, doctora, que han estado pues cercanos de los paisanos? Fíjate que es muy interesante porque México se tardó mucho en permitir que sus ciudadanos votaran desde el extranjero. Pero ya que lo hizo, se empezó a ampliar de una manera muy interesante y el debate bajó a los estados. Entonces hay varios estados que permiten el voto de diputados y efectivamente no es una representación, todavía no llegamos a una representación nacional y creo que eso tiene otras consecuencias, ¿no? Pero bueno, es difícil hablar en cualquier caso, más allá de donde estés ubicado, a nombre de toda una comunidad y sin embargo, esa representación te la da el voto mayoritario. Ahora, en el caso de los diputados, digamos, migrantes, lo que ha pasado es que ha habido una controversia y los que hay actualmente, que están a punto de concluir también su mandato, pues ha sido más bien por acción afirmativa, porque hubo una controversia y por eso el número de diputados que tenemos con esta categoría de migrante entraron la inmensa mayoría por esa ruta. Pero los que fueron electos de manera directa, bueno, si votaron pocos mexicanos en el extranjero, pero la mayoría de esos votó por uno u otro, pues
ese se llama la democracia, por lo menos en este sistema, más en términos numéricos, ¿no? Y efectivamente ahora hay la oportunidad de que esos diputados pues puedan reelegirse y si ganan el voto de la mayoría, pues lo obtendrán. ¿Qué representan? Y ahí es donde entra un punto de por qué son una minoría política. Porque al final de cuentas, más allá de digamos, las condiciones específicas de cada persona, pues hay una serie de problemas y controversias que quien es emigrante o en este caso inmigrante, pero cuando te hablaba de lo simbólico, tienen como común. Voy a dar un solo ejemplo. Pues el tema de la documentación. Tú puedes tener o no papeles, tener incluso recursos, pero si no te facilita el Estado la obtención de tus documentos de identidad jurídica, pues tienes una problemática. Y en el caso de las personas extranjeras, sea mexicanos en Estados Unidos, bueno, en cualquier parte del mundo, si se les complica obtener su licencia, su acta de nacimiento, la de sus hijos, ¿no? Estos documentos de su país de origen o quien vive en nuestro país de su país de origen, eso permite que se vinculen con problemas específicos para ese grupo. Doctora, pues le agradezco muchísimo las reflexiones el día de hoy y esta luz que nos ha dado. Muchas gracias por la invitación.